Bienvenido, hermano y hermana, al programa de hoy, Palabra de Dios. Aleluya. Y quiero contarte algo que le pasó o que le ocurrió a un cristiano, hermano mío, que visitó uno de los misioneros que ahí estaba y le dijo que había aprendido del Sermón del Monte, que deseaba repetirlo delante de él en segunda y enseguida. Aquel cristiano repitió palabra por palabra, sí que le faltaba una sola. Los 3 capítulos que componía y mencionaba el sermón de Cristo en el monte, cuando él terminó, el misionero dijo a ese cristiano que era necesario de poner por obra la enseñanza del sermón del Cristo. A lo que aquel creyente replicó: así lo aprendí. ¿Preocupará? Yo le he aprendido así. Él dice que había aprendido por ponerlo por obra. Y él se ha procurado para aprenderlo con todo de una vez. Y las palabras se iban. Entonces aprendí de memoria un versículo a salir en busca de alguno de mis vecinos y lo puse en práctica la enseñanza de ese versículo y se me quedaron bien las palabras. Entonces procuré de aprender esa manera todo el sermón y así lo aprendí. Ese cristiano ha puesto en práctica el sermón del monte que Jesús predicaba al monte, y es para guardar en memoria esa palabra. Ha tenido que vivirla, ha tenido que llamar a los vecinos y cumplir con lo que estaba escrito por la palabra. Y ese hombre ha puesto en práctica la palabra de Dios para su vida y la ha hecho como estaba escrito. Y así se ha aprendido, la ha vivido, podía compartirlo, cómo tenía que comportarse con sus vecinos. Amén. Y el sermón del monte que yo quiero hablar hoy en la palabra de Dios. El que tenga Biblia, que coja el libro de Deuteronomio 6:6. Vamos a leer a partir del versículo 6 de Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la palabra de Jehová dice: grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando. Encúliase continuamente de tus hijos. Háblale de ella cuando esté en tu casa y cuando vaya por los caminos, cuando te aguste y cuando te levante. Y dice por demás, cuéntale, está diciendo, cuéntale, y con esta palabra que te dice hoy, cuida a tus hijos cada día. Habla de ella en tu casa, a tu compañera, a tus hijos, a toda tu familia. Y cuando vayas por el camino, que está caminando también, habla de la palabra de Dios. Cuando te acuestes también y cuando te levantes también, habla de la palabra de Dios. Porque dice el versículo siguiente: atala a tus manos como un signo y llévala en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los postones de tus ciudades. Eso le estaba diciendo la palabra de Jehová. Y vamos a desarrollar ese versículo del Deuteronomio. He aquí aquellos medios para mantener y guardar la religión en nuestro corazón y en nuestro lugar. Primeramente, la meditación. Debemos poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que nuestro pensamiento esté cada día ocupado en ella. Es el primer punto. El segundo punto habla, hermano mío, de la educación religiosa de los niños. Repetirle con frecuencia estas cosas.
cuidado y exaltado a la enseñanza de vuestros hijos. Enseñe esta verdad a todo lo que está bajo de vuestro cuidado en alguna forma. El tercer punto, habla con piosidad, habla con esta cosa con la debida reverencia y está serio para el beneficio no son de vuestros hijos, sino de vuestros siervos, amigos y compañeros. No asusto, dudoso, discutible, sino las claras verdades de la ley de Dios y las cosas que corresponden a nuestra paz. 4 puntos. El cuarto punto, ¿qué tenemos que hacer? Lectura frecuentemente, y cada día tenemos que hacer lectura de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mandar a su pueblo que escribiera las palabras de la ley en sus paredes y en el arroyo de pergamino que debe llevar colocado en su muñeca. Esto es obligatorio al pie de la letra para los judíos, como el plan para nosotros, a saber que todos los medios debemos familiarizando con la palabra de Dios para usarla en todas las ocasiones para prevenir el pecado y para cuidarlo al deber. Nunca debemos avergonzarnos de nuestra religión, ni reconoceremos bajo su control y gobierno. Y aquí hay, hermano mío, una advertencia. Aquí hay una advertencia: no olvidar a Dios. Es decir, de la prosperidad y de la abundancia. Cuando se le felicita todas las cosas, él ha dado a sentirse seguro en sí mismo y a olvidar a Dios. Por lo tanto, cuídalo de no olvidar al Señor cuando estés sano y salvo. Cuando el mundo sonríe, somos probil y somos por olvidar al cortejado y espera ser feliz en él. Y olvidando, aunque es nunca una porción y reposo, se necesita mucho cuidado, aunque tenga un momento, así entonces cuida esta alerta, habiendo sido avisado del peligro. No tentará al Señor tu Dios, dice la palabra, desesperado de su poder y su bondad, mientras seguimos la hacienda de nuestro deber, ni persiguiendo, ni presumiendo de ello cuando salimos de este camino. Porque aquí en este pasaje, hermano mío, proporciona el tema central de Deuteronomio, establece un patrón que nos ayudará a relacionar a la palabra de Dios con nuestra vida de cada día. Y tenemos que amar a Dios, pensar constantemente de su mandamiento, enseña sus mandamientos a vuestros hijos y vivir cada día según los principios de su palabra, porque Dios enfatiza la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. Y no se puede dejar, y si Dios te delega, te da ese trabajo y esta responsabilidad a la iglesia y a la escuela cristiana. La Biblia ofrece tanta oportunidad para obtener lecciones objetivas y prácticas que sería una pena de estudiarla por lo menos de estudiarla una vez al día de la semana. Coge un día de la semana para poder estudiar la palabra de Dios. Las verdades eternas se aprenden de una forma más efectiva en el ambiente amoroso de un lugar donde se teme a Dios. Aleluya. Pero Jesús dijo que al amar a Dios con todo nuestro ser,
es el más grande de los mandamientos. Este orden combinaba con de amar al prójimo y esto nos enseña todas las demás leyes del Antiguo Testamento, porque los hebreos fueron triunfando, eran victoriosos cuanto hacen de la religión una parte integral de su vida. Y esto, hermanos míos, estuvo en educación religiosa, estuviera orientada a enseñar a vivir y a informar. Y tenemos que utilizar el contexto de la vida de cada día para enseñar acerca de Dios, porque la clave para enseñar a sus hijos a amar a Dios se describe simplemente y claramente en nuestro versículo. Si ustedes quieren que sus hijos sigan a Dios, debe hacer de Dios una parte de su experiencia diaria. Debe enseñar a sus hijos con diligencia a ver a Dios en todas las partes de su vida, y no solo en aquello que está relacionado con la iglesia. Aleluya. Tenemos que hacer esa parte, hermano mío. Porque estaba diciendo, grabando esta palabra en el corazón y en la mente. Deuteronomio 11 dice, grabando esta palabra en el corazón y en la mente, hasta el día de vuestra, y átala en vuestras manos como un signo, y llévala en vuestra frente como una marca. Estaba diciendo Deuteronomio 11. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestra casa. Y cuando nos acostamos, cuando levantemos, tenemos que hablar de la palabra. Tenemos que escribir a nuestras puertas. Así, mientras existen los cielos sobre la tierra, nosotros y nuestros descendientes vamos a prolongar nuestra vida sobre la tierra que el Señor juró de nuestros antepasados cada día. ¿Qué está diciendo aquí? Que todos seamos dirigidos para las tres reglas que aquí nos da. Primeramente, que nuestro corazón sea lleno de la palabra de Dios. No podemos haber buena costumbre en la vida si no hay buenos pensamientos, un buen afecto, un buen principio en el corazón. El segundo punto, que nuestros ojos se fijen en la palabra de Jehová y tengamos siempre en cuenta como guía de nuestro camino y como regla para nuestro trabajo. El tercer punto, que nuestra lengua se usara con referencia a la palabra de Dios. Nada hará mal por la prosperidad y la conversación de la religión en una nación que la buena educación de los hijos. Y los libros de los Salmos 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta y infunde nuevo aliento, y el mandamiento del Señor es digno de confianza y de sabiduría al sencillo. Porque el libro de los Salmos dicen aún, los preceptos del Señor son rectos, trae alegría al corazón, y el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas y todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila el del panal. Por ella queda avisado tu siervo a la obediencia, y el que obedece la palabra recibe una gran recompensa. Aleluya. La Sagrada Escritura es mucho mayor provecho para nosotros, y que de día y de noche y en el aire que respiramos, con la luz del sol, se necesita la palabra de Dios para recobrar al hombre de su estado caído. Porque la palabra se traduce ley. Puede comprenderse como doctrina, entendiendo que significa todo esto que nos enseña la religión verdadera. En todo es perfecto, su tendencia es convertir, a volver el alma del pecado y del mundo hacia Dios y a la santidad. Y ahí nos muestra que nuestro pecaminoso camino y miseria a dejar a Dios.
vivimos en miseria y en pecados y dejamos a Dios y necesitamos de nuestro retorno, y de este testimonio es fiel porque se puede confiar completamente a Él. El ignorante o el indoctor o el creído que ha creído lo que Dios dice se vuelve sabio para la salvación. Si la persona cree lo que la palabra dice, ese se ha vuelto sabio para la salvación. Y esto le va a dar una dirección segura en el camino del deber. Es la fuente segura de la consolación viva y fundamento seguro de esperanza eterna, hermanos míos. Porque los mandamientos de Jehová son rectos tal como debe de ser, y como son rectos le alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, santo, justo y bueno. Por ello descubrimos nuestras necesidades, Salvador. Entonces aprendemos, hermanos míos, estamos aprendiendo que adorar su evangelio. Ellos son los medios que usa el Espíritu Santo para alumbrar los ojos. Ellos no nos llevan a entender una visión, un sentido de nuestro pecado y nuestra miseria. Y ellos nos dirigen en el camino del deber, el temor del Señor. Esto es la verdadera religión y santidad. Es limpia. Limpiará nuestro camino y permanecerá para siempre. Porque la ley ceremonial fue agrobada hace mucho tiempo, pero la ley del temor de Dios es siempre la misma, hermanos míos. Los juicios de Jehová, su precepto son verdad, son justos, así son coherentes, no hay injusticia en ninguno de ellos. El oro es para el cuerpo. El oro son para el cuerpo y la preocupación temporales, pero la gracia es para el alma y la preocupación de la eternidad, porque la palabra de Dios recibida por fe es más preciosa que el oro, es dulce para el alma, más dulce que la miel. Los placeres sensuales pronto salían, pero nunca satisface. Pero lo que de la religión son sustanciosos, satisface, no hay peligro en ello. Pero el libro dice aún, cuando pensamos en la ley, muchas veces la asociamos con lo que le impide divertirnos, pero aquí vemos lo opuesto. Las leyes que convierte el alma y nos hace sabio y nos alegra el corazón y alumbra los ojos y no amoresta y no la abandona. Esto es porque las leyes de Dios son guías, son luces en nuestro camino y no cadenas en nuestras manos ni nuestros pies. Eso nos señala el peligro, nos avisa y luego nos señala el triunfo Él es nuestra guía. Él nos llevará al triunfo. Porque la ley, hermano mío, describe con 6 palabras el testimonio de Dios en apoyo de la verdad, su principio especial y general del deber, el temor como con su causa, en la decisión judicial, es clara y cierta, digna de confianza, justa, pura, santa y verdadera. Por lo tanto, reanima a los deprimidos por las dudas, hace que los sabios a los indoctos, regocija en la amante de la verdad y fortalece a los desánimos, provee principio permanente de conducta y por la gracia de Dios trae rica recompensa. Aleluya. Y vamos a ver ahora el libro de los Salmos 119:9. Dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón, de tu mandamiento. En mi corazón atesoro
tú has dicho para no pecar contra ti. En mi corazón tú has puesto un tesoro y tú has dicho para no pecar contra ti. Aleluya. Aquí, hermano, vamos a ver, nos ahogamos en un mar de impureza. Cualquier parte donde miremos, descubrimos que la tentación conduce a la vida impura. Y el salmista hizo una pregunta que nos preocupa a todos. ¿Podemos permanecer puros en un ambiente impuro? No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, sino debemos tener consejo y fortaleza, mucho más dianálico que la influencia tentadora que nos rodea. Encontraremos en medida fuerza y sabiduría a leer la palabra de Dios y a ponerla en práctica. ¿Qué es lo que dice? Cuando leemos y la ponemos en práctica, como la historia que os he contado. Porque dice, guarda la palabra de Dios en vuestro corazón. Es una fuerza. Es una fuerza contra el pecado. Esto únicamente nos debe inspirar a querer memorizar la Escritura, pero la memorizar, si tenemos que memorizarla, pero no memorizarla, que no te impida de ponerla en práctica. Podemos memorizarla, está bien, pero tenemos que ponerla en práctica. Debemos también poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, haciendo de ella un guía vital para todo lo que hacemos. Aleluya. Porque la corrupción original, todo hemos agregado al pecado actual. Es la ruina del joven vivir sin la ley de Dios, alguna o escoger ley falsa, ande por las reglas de la Escritura. Acudiamos en la duda que nuestra propia sabiduría y fuerza depende de Dios. Prueba que el propósito de la santidad es sincero, porque la palabra de Dios es tesoro digno de guardar, y no hay donde guardarlo en forma segura, sino que nuestro corazón, para oponer la ley de Dios al dominio del pecado, porque la promesa de Dios es la seducción del pecado y su amenaza de la violencia del pecado. Tenemos, hermanos míos, ser y orar, porque nuestra oración, que Él nos enseña su estatuto para que participe de su santidad, podamos también ser participantes de su bienaventuranza. A lo que alimenta su corazón con el pan de vida, debe alimentar mucho con sus labios. En un camino de mandamiento de Dios está la indiscutible riqueza de Cristo, pero por medio tanto no pretexto de Dios para un buen propósito, si nuestro buen pensamiento no produce buena obra. Amén. Solo medita la palabra y tu estatuto, sino que lo hacieron regocijo, y buen será de probar la sinceridad de nuestra obediencia, dándose y remontándose a su fuente, la realidad de nuestro amor por el gozo de los deberes asignados por Dios. Amén. Porque el libro de Proverbios 3 dice que nunca te abandonará el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello y escríbelo en el libro de tu corazón. Contará con el favor de Dios y tendrá buena fama entre la gente. Es un proverbio, capítulo 3, que nos habla con mi mente. Se puede disfrutar de salud, disfrutar de la paz en el camino de la obediencia por fe a los mandamientos de Dios. Aunque nosotros pensamos que no sea largo en la tierra, viviremos por siempre en el cielo. Que la misericordia y la verdad no te abandone. La misericordia de Dios la promete y su verdad le hace vivir conforme en ella. Mandé tu interés en ella y toma el consuelo de ella, de la palabra siempre, hermano.
Debemos de confiar en el Señor en todo nuestro corazón, creyendo que Él es capaz y sabio para hacer lo mejor para nosotros. Quien se conoce a sí mismo encontrará su entendimiento. Es una gran carrota, es una caña rota, la cual falla si se apoya en ella, no tenga intenciones de nada y no sea listo. Y ruega a Dios que te dirige en todo caso aquel que te parezca muy sencillo. En todos nuestros caminos resulta agradable en su ganadero. Nuestro argumento debemos reconocer con gratitud a Dios en todo nuestro camino que resulte desagradable y está flaqueado de espina. Debemos reconocer a Dios su sumisión, la promesa que Él endereza a tu senda, así que tu camino será seguro, bueno y feliz al final, si seguimos lo que dice la palabra de Jehová. Porque el libro de Proverbios 6 dice aún: hijo mío, obedece al mandamiento de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre. Grábase en el corazón, colócale en tu cuello. Cuando camine, que te sirva de guía. Cuando duerma, vigila tu sueño. Cuando despierte, habla contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza de una luz, y la disciplina que corrige el camino de la vida. Eso dice el Proverbio 6. Es natural y bueno para los niños a meditar, a madurar y ser independiente poco a poco de sus padres. Sin embargo, los adultos jóvenes deben de cuidarse y de no tener oídos sordos para sus padres y rechazar el consejo cuando más lo necesita. Si usted lucha con decisión o busca un consejo de sus padres, entonces el consejo cógelo de tus padres u otro adulto mayores del corazón, y eso te hará que conozca bien la palabra, porque los años de experiencia le llevará la ventaja y puede haberle dado la sabiduría que usted está buscando. Aleluya. Porque en la palabra de Dios, algo, hermano mío, que decidimos sobre todas las ocasiones, que la reaprensión fiel nunca nos incomoda. Cuando consideramos cuánto abundar este pecado, cuán odioso es el adulterio, en su propia naturaleza quemará la conciencia y la consecuencia trae, cuál ciertamente destruye la vida espiritual en el alma. No es asombroso que la advertencia en contra sea repetida tan menudo, y podemos notar los temas de este capítulo recordando quién voluntariamente se hizo nuestro fiador cuando nosotros éramos extraños y enemigos. Porque los cristianos con perspectiva, motivo y ejemplo que tiene, será perezoso, negligente, y no cuidamos de nada. Cuidaremos lo que agrada a Dios y lo que Él recompensa con su bondad. Pero Dios te dice que tenemos que vigilar muy bien y muy cerca cada sentido, por lo cual puede entrar veneno en nuestra mente y poder afectarnos. Tenemos que hacer cuidado, porque la palabra de la Biblia, Proverbios 7, dice: hijo mío, pon en práctica mi palabra, atesorará mis mandamientos, cumple con mis mandamientos y vivirá, cuida mi enseñanza como la línea de tus ojos, llevando atado en los dedos, anotado en la tablita de tu corazón. Y esto, debemos atesorar los mandamientos de Dios en forma segura. No solo se trata de obedecerlo y vivirlo, sino obedecerlo como quien no puede vivir sin ello. Lo que objetiva el camino cuidadoso y descrito como innecesario, demasiado
precioso, no toma en cuenta que la ley debe obedecer como la niña del ojo, porque indudablemente la ley debe estar en el corazón y es el ojo del alma. Como la palabra de Dios habita en nosotros y que así esté escrita donde siempre estará la mano para ser leída. Asimismo, guardándonos de los efectos fatales de nuestras propias pasiones y de las trampas del diablo, que Dios nos reprenda, que la palabra de Dios conforme nuestro honor del pecado y la resolución de su contra. Porque el libro de Mateo 7:24 dice: por tanto, todo que me oye esta palabra y la ponga en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo lo que oye esta palabra no le pone en práctica es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Vino la lluvia, creciendo los ríos, soplando el viento, azotando la casa, y está derrumbada, y grande fue su ruina. Aquí, hermano mío, Cristo muestra que no bastará de conocerlo como nuestro amor, pero Cristo quiere que ama. Cristo quiere que le ame, porque es nuestro amor. Tenemos que amar la palabra, tenemos que amar lo que Dios nos da, porque la palabra y lengua es necesario para nuestra dicha. Que creamos en Cristo, que nos arrepentimos de pecado, que vivamos una vida santa, que nos lleve los unos a los otros. A esta es su voluntad. Fue satisfecho, que Dios nos lleva a la voluntad suya y no a la nuestra, hermano mío. Pero pongamos cuidado de apoyarnos a los privilegios y la obra eterna. No sea que no engañamos ni perezcamos eternamente con una mentira de nuestra derecha, como lo hacen multitudes de gente. Que cada uno que invoca el nombre de Cristo se aleje de todo pecado. Hay otro cuya religión descansa en el puro oír, sin ir más allá de su cabeza. Están llenas de nociones vacías. Estas dos clases de odio están representando por los dos constructores. Esta es la parábola que nos enseña a oír y hacer los dichos del Señor Jesús. Alguno puede parecer duro para carne y sangre, pero debe hacerle. Cristo está puesto como cimento, y toda otra cosa fuera de Cristo es arena. Alguno construye su experiencia en la propiedad mundana. Otro, hermano mío, otro es su profesión eterna de religión. Sobre esta se aventurará, pero estas son todo arena, demasiado débil para soportar una trama, como nuestra experiencia y nuestra esperanza del cielo. Hay una tormenta que viene y probar la obra de todo hombre. Cuando Dios quite el alma, óyeme bien, estará esperanza de Hipólita, porque la casa se derrumbará. Y estas son las esperanzas de los hipócritas, porque su casa se derrumbará, porque la tormenta, cuando más la necesitaba el constructor y esperaba que le fuera un refugio esa casa, se cayó cuando era demasiado tarde. Y para edificar otra, el Señor no haga construcciones sabias para la eternidad. Entonces nada nos separará del amor de Jesús, porque la multitud, hermano mío, se quedará, sí, atónica delante de la sabiduría y el poder de la doctrina de Cristo,
en este sermón tan menudo leo que puede leer y siempre es nuevo, cada palabra prueba que su autor es divino. Seamos cada vez más decididos y fervientes y hagamos de una a otra de esta bienaventuranza y gracia cristiana, porque el tema principal de nuestro pensamiento para semana por semana seguida, no descansamos en deseo general y confuso al respecto, por la cual podemos captar todo, pero sin retener nada. Edificar sobre la roca es un ser discípulo, atento, que responde a sus maestros, a vez de ser superficial en la hipócrita práctica en la obediencia, y se convierte en fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida, más sobrepone en práctica lo que escuchamos de la palabra. Como una casa, es como una casa, la vida del necio se tambaleará pero muchas personas no buscan deliberadamente un fundamento falso o inferior sobre el cual edifica su vida, sino que simplemente no piense cuál es el propósito de su vida. Muchas personas enfrentan la amenaza y la destrucción no porque quiera, sino que por falta de reflexión. Parte de nuestra responsabilidad como creyente es ayudar a otro para que se detenga y piense en el rumbo que está siguiendo su vida y que tenga en cuenta las consecuencias de prestar atención al mensaje de hoy de Cristo. Por eso el libro de Lucas dice: voy a decirle quién se parece todo que viene a mí y oye mi palabra y la ponga en práctica. Se parece un hombre que construye una casa hondo y puso el cemento sobre la roca, y de manera cual vino una tormenta, la azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar porque estaba bien construida. Pero el que oye mi palabra y no le ponga en práctica se parece como un hombre que construye una casa sobre cemento, sobre la arena. Viene la tormenta y la casa se derrumbó y un desastre, y fue terrible. Porque la obediencia de Dios se compara con la construcción de una casa, y tenemos que tener la base que permanece firme en medio de las tormentas. Cuando la vida está calma y el fundamento no parece importar, pero cuando las crisis vienen, se prueba nuestro fundamento. Acércase de su vida, esté construida su vida sobre la base del conocimiento y de la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Oír que las personas edifican sus casas sin fundamento, tal vez por querer evitar el arduo trabajo de preparar piedra para lo mismo, o quizás para arrojar tiempo. A lo mejor son más atractivas, de un nivel más alto, las casas junto a la playa de las que está en el acantilamiento. También es posible que produce a unirse a los amigos y que ya procure y preocupa un lugar en los lugares acerrosos. Quizá porque no escucharon que se avecina fuerte tormenta, ni dijeron importancia a la advertencia. Por alguna razón piensa que a ellos no le pasará nada. No importa sea la razón de los constructores, sin fundamento no tiene visión y tendrá que sufrir la consecuencia. ¿Cuáles son sus razones cuando se da cuenta que oye, pero no obedece? Porque Cristo usaba a menudo todo esto dicho. Era fácil de aplicarlo. Debemos de ser muy cuidadosos cuando cumplamos el plan,
porque nosotros mismos necesitamos finanzas para subir nuestra casa. Si somos del Espíritu que da y perdona, cosecharemos el beneficio, aunque en el otro mundo se paga con medida llena y exacta. No es así este mundo. No obstante, la providencia hace que nos estimula para hacer el bien. Lo que sigue a la gente por hacer el mal va por el camino ancho y lo lleva a la perdición. El árbol se conoce por su fruto, que en la palabra de Cristo sea injertada de tal modo que nuestro corazón que pongamos ser fructificando en toda buena palabra y obra, y lo que la boca habla continuamente concuerda con la abundancia del corazón. Amén. Hace un trabajo seguro para su alma y para la eternidad, y sigue el rumbo de los que serán de beneficio en el tiempo de prueba, son los que piensa hablar y actuar conforme a la palabra de Cristo. Quien se esfuerza en la religión halla su esperanza en Cristo, que es la roca de los siglos, y de nadie puede poner otro fundamento. En la muerte y en el juicio ello está a salvo si son sostenidos por el poder de Cristo por medio de la fe para salvación, y nunca perecerá. Nunca va a perecer. Porque el libro del Romano, hermano mío, capítulo 2:13 dice: porque Dios no considera justo a lo que oye la ley, sino lo que la cumple. Los judíos se creen pueblo santo, merecedores de su privilegio por derecho propio, aunque era ingrato, rebelde, injusto, pero se le debe recordar a todo lo que así actúa en toda nación y época y clase, que el juicio de Dios será conforme al verdadero carácter de ellos. Porque, hermano mío, el caso es tan claro que podemos llamar a los pensamientos o apelar a los pensamientos propios del pecado. En todo pecado voluntario hay desprecio de la bondad de Dios, aunque las afirmaciones de la desobediencia del hombre son muy variadas, toda brota de la misma raíz. Sin embargo, el arrepentimiento verdadero debe haber odio por lo pecaminoso anterior, dando el cambio, obrando en el estado de la mente que la dispone a elegir lo bueno y rechazar lo malo. También nuestro sentido de infidelidad anterior. Tal es el gran cambio, hermano mío, y este gran cambio va a producir el arrepentimiento, es la conversión, y es necesario para todo ser humano, porque la ruina de los pecadores es que caminan detrás un corazón duro y impertinente. Son obras pecaminosas que se expresa con las fuertes palabras azoteadas. Para ti mismo irá la ira. Porque tenemos que notar, hermanos míos, tenemos que notar algo aquí. Hay algo que quiero que note. Le perdí yo. Perdonadme. Aquí. Porque la palabra Romanos 2:13 dice: ¿por qué no considera justo lo que oye, sino que lo tenemos que cumplir? Amén. Tenemos que cumplir todo lo que dice la palabra, hermano, conmigo. Ahí está. Y tenemos que notar la exigencia total de la ley. La descripción del hombre justo exige que los motivos sean puros. Rechaza todas las acciones motivadas por la ambición o por fin terrenal. La descripción del injusto se presenta al espíritu contagioso como el principio de todo mal. La voluntad humana está enemistada con Dios.
Hasta los gentiles que no tenían ley escrita tenían por dentro lo que dirige en cuanto a lo que debe hacer por la luz de la naturaleza. Porque la conciencia es un testigo que tarde o temprano dará testimonio. Al obedecer o al desobedecer esta ley natural son dictados, la conciencia de ello la expone y la considera o la condena. Nada causa más terror de los pecadores y más consuelo de los santos que Cristo sea el juez. Los servicios secretos serán recompensados, los pecados secretos serán castigados, entonces será sacado a la luz los pecados escondidos. Porque la gente se condena no por lo de desconocer, sino por lo que hace con lo que sabe. ¿Quién conoce la palabra escrita de Dios y su ley? Serán juzgados por ella. Quien nunca ha visto una Biblia y sabe diferenciar entre lo malo y lo bueno, se le juzgará por no haber tomado en cuenta siquiera las normas de su conciencia. Porque eso estaba dictado. A menudo los juicios de Dios se ven obstaculados por nuestro sentido moderno y proceso legal y los derechos del individuo. Pero recuerde que las personas suelen violar las normas que ha creado para ella misma. Si viaja alrededor del mundo, descubrirá cada sociedad y cada evidencia de la ley moral de Dios. Por ejemplo, todas las culturas provienen del homicidio. Aunque así toda la sociedad, esa ley se quebranta. Pertenecemos a una generación de Tesco y sabemos lo que es bueno, pero insistamos a hacer lo malo. Admitir delante de ustedes, delante de Dios, que encajará en el molde humano y que a menudo no cumpla con las normas establecidas por Dios, mucho menos con las que Dios dice. Es el primer paso hacia el perdón y la santidad si hacemos caso a lo que nos dice Dios y poner esas normas en nuestro pensamiento. Porque el libro de Santiago dice: no os contaréis solo con escuchar la palabra, sino engañéis vosotros mismos. Ponedla en práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como si mira el rostro en un espejo. Después de mirarse se va a olvidar enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de que da la libertad y persevera en ella, no olvidaron lo que he escuchado, sino haciendo, recibirá la bendición a practicarla. Aleluya. Es muy importante de saber que lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho importante obedecerla. La eficacidad de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que no tiene nuestra conducta, nuestra actitud. Con ustedes, ponen ustedes en práctica lo que ha estudiado, nos dice Dios. Porque parece paradójico que una ley pueda darnos libertad, pero la ley de Dios destaca nuestro pecado y nos da oportunidad de pedir perdón a Dios. Porque los cristianos somos salvos por la gracia de Dios. La salvación incluye libertad, dominio del pecado. Los creyentes somos libres para vivir como Dios se propuso a crear. Desde luego, esto no significa que seamos libres para hacer lo que nos guste, no. Ahora somos libres para obedecer a la palabra de Dios y ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, hermanos míos, era el programa Palabra de Dios, y hoy Dios quiere, como esa historia que se cuenta de ese cristiano, que pongamos su palabra en práctica y obedecer a ella en el nombre de Jesús. Esta es la palabra de Dios. Todo lo que leemos
todo lo que estudiamos, solamente que no sé qué como estudio, todo lo que escuchamos que no sé qué podamos escuchar, porque a veces lo olvidamos, pero Dios dice, lo que estudie y lo que escuche, ponlo en práctica para la obra de Dios y obedece constantemente a la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios, obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Hasta aquí, hermano, nuestro fin de programa Palabra de Dios. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde y que la paz de Dios os acompañe en todo lugar donde vayáis. Y os digo al próximo programa. Bendiciones. Shalom.